A simple vista puede parecer que el globo asciende por el aire caliente que contiene adentro, pero no se da de esa forma. Esto ocurre debido a la fuerza de empuje del aire exterior desplazado, fluido en el que está sumergido. La rotación es un fenómeno muy conocido. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, este flota. Un ejemplo es un globo lleno de helio. Este flota en el aire. La densidad es la propiedad característica de un material y esta nos dice si es más liviano o más pesado. Para la densidad usamos la letra griega ρ. En la ecuación es masa dividido volumen. Y de ahí sale la unidad aprobada por el Sistema Internacional de Medidas, kilogramos por metro cúbico. La densidad y la temperatura son inversamente proporcionales, es decir, si la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Por ende, buscamos calentar el aire interior del globo para disminuir la densidad dentro del globo para que haya menor fuerza-peso, que esa fuerza es la única que varía. Así el globo se puede decir que es más liviano. La explicación anterior se debe al principio de Arquímedes, donde este establece que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza sobre el cuerpo, conocida como fuerza de empuje, hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Para calcular la fuerza de empuje necesitamos el volumen del fluido desplazado por la densidad del fluido por la gravedad. Las fuerzas que actúan cuando el globo se eleva son el empuje de Arquímedes, verticalmente hacia arriba, y el peso total del globo verticalmente hacia abajo. El peso total se calcula la masa, que es la masa total, que es la masa del globo más la masa de las mechas, más la masa del lastre y la masa del aire caliente, por la gravedad. La masa de aire caliente se calcula volumen de aire caliente por densidad de aire caliente. Si el empuje es mayor al peso total del globo, el globo se eleva. Por lo contrario, si el empuje es menor que el peso total del globo, el globo desciende y, si son iguales, se mantiene en equilibrio. La fuerza neta se calcula empuje menos peso total. Si este cálculo da positivo, el globo ascenderá, y si lo contrario no da positivo, el globo no ascenderá. Para calcular la fuerza necesitamos saber la densidad del aire exterior y la densidad del aire interior. Para eso necesitamos la ecuación de ley de gas ideal, que es presión por volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Sabemos que el número de moles se calcula masa sobre el peso molecular, y también sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Despejamos la masa y nos va a quedar que la densidad por volumen es igual a masa. Ahora lo que hacemos es, en el número de moles, sustituir por cómo se calcula. También conocemos cómo se calcula la masa, entonces también sustituimos. Nos va a quedar que la presión por el volumen es igual a la densidad por volumen dividido el peso molecular por la constante de los gases por la temperatura. Por último, lo que hacemos es cancelar el volumen y despejar la densidad, y nos va a quedar que la presión por el peso molecular dividido la constante de los gases por la temperatura es igual a densidad. Esta ecuación nos sirve para calcular la densidad de una determinada temperatura. La temperatura está basada en las ideas de caliente y frío generadas por el sentido del tacto. Cuando tocamos un cuerpo y lo sentimos caliente, decimos que tiene más temperatura que otro cuerpo similar que se siente frío. La ley cero de la termodinámica dice que si C está en equilibrio térmico con A y B están en equilibrio térmico también entre sí. La interacción que causa cambios de temperatura es una transferencia de calor, donde esta se da por una diferencia de temperatura en las sustancias. Es conocida como transferencia de calor. Es importante tener clara la diferencia entre temperatura y calor. La temperatura depende del estado físico de un material y el calor es una transferencia de energía que depende de una diferencia de temperatura. Podemos definir una unidad de cantidad de calor con base en el cambio de temperatura del material específico. Una caloría es igual a 4,186 joules, y 1 kilocaloría equivale a 1000 calorías, que son equivalentes a 4186 joules. Y un BTU equivale a 738 pies por libra, que son equivalentes a 252 calorías, que eso equivale a 1055 joules. Usamos el símbolo Q para la cantidad de calor. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una masa de cierto material es aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura y a la masa del mismo. C es una cantidad diferente para cada material, es el calor específico de cada material. Los calores específicos de los gases dependen de que se mantenga constante durante el calentamiento. En nuestro caso concreto, nosotros
constante el volumen. Entonces lo que necesitamos es el calor específico del aire seco, que son 721 joules por kilogramo por grado Celsius. Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay conducción en un cuerpo o dentro de dos cuerpos que estén en contacto. La convección depende de un movimiento de una masa de una región del espacio a otra. En nuestro caso, el mecanismo de transferencia de calor que utilizamos es la radiación. La radiación es la transferencia de calor a partir de las ondas electromagnéticas. Se da la transferencia de calor igualmente aunque haya vacío entre los cuerpos. La energía interna de un sistema es la suma de las energías cinéticas de todas las partículas que lo constituyen, más la suma de las energías potenciales de interacción entre ellas. La energía interna no incluye a la energía potencial entre el sistema y su entorno. Si la energía potencial gravitatoria aumenta, la energía interna no varía. Se utiliza el símbolo U para la energía interna. La energía del sistema cambia si se realiza un trabajo sobre el sistema o si éste intercambia calor con el otro. La energía interna final del sistema menos la energía interna inicial del sistema da como resultado la variación de energía interna. Esto se puede calcular haciendo la cantidad de calor menos el trabajo. En nuestro caso hablamos únicamente del proceso isocórico, que se da a volumen constante. Cuando esto sucede no se efectúa trabajo sobre el sistema, entonces queda que la diferencia de energía interna, que era energía interna final menos energía interna inicial, da únicamente la cantidad de calor. En este proceso toda la energía agregada como calor permanece en el sistema como aumento de la energía interna. Ahora vamos a hablar de números. Vamos a calcular la densidad a cierta temperatura. Primero vamos a calcular la densidad del aire exterior, que es una temperatura aproximada de 20 grados Celsius. Necesitamos la temperatura en Kelvin, por eso mismo le sumamos 273 para llegar a la temperatura en Kelvin. Para calcular la densidad a una cierta temperatura vamos a usar la ecuación que despejamos anteriormente de ley de gasidad. La presión, que es la presión atmosférica, por el peso molecular, la constante de los gases y la temperatura, lo que nos da 1,21 kilogramos por metro cúbico. Que eso significa que en un metro cúbico hay 1,21 kilogramos o 1205 gramos. Ahora, para calcular la temperatura del aire exterior, usamos 100 gramos, que son 100 gramos supuesto porque no llegamos a tomar la temperatura. Entonces hacemos lo mismo, que nos queda 373 Kelvin. La densidad a 100 grados sustituimos de la misma forma, lo único que cambiamos es la temperatura por 373 y nos da 0,946 kilogramos por metro cúbico. Ahora vamos a calcular la fuerza neta, que depende del empuje menos el peso total. El empuje es 33,1 newton menos 32,3 newton. La fuerza neta total nos da como resultado 0,810 newton. Ahora vamos a hablar sobre la termodinámica a volumen constante. Para eso vamos a calcular la cantidad de calor, que es masa del aire caliente, por el calor específico del aire seco por la temperatura. El calor específico del aire seco es 700,21 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Y después, para calcular la masa del aire caliente, hacemos densidad del aire caliente por el volumen del globo. Y nos va a dar que la masa del aire caliente es igual a 3,37 kilogramos. Ahora vamos a la ecuación de cantidad de calor y sustituimos por los valores que ya tenemos, cancelamos las unidades de medida y nos va a dar que la masa del aire caliente es igual a 3,37 kilogramos. Ahora vamos a la ecuación de cantidad de calor y sustituimos por los valores que ya tenemos, cancelamos las unidades de medida y nos va a dar que la cantidad de calor es igual a 1,94 por 10 a la 5 joules. Bien, ahora vamos a hablar de la diferencia de la energía interna. Sabemos que es cantidad de calor menos trabajo. En este caso, como hablamos de los procesos isocóricos, se decía que si estaba a volumen constante, no se efectuaba trabajo sobre el mismo. Entonces, el trabajo son 0 joules. Pasamos y
nos queda que la variación de la energía interna es la cantidad de calor. Anteriormente ya habíamos calculado la cantidad de calor, que era 1,94 por 10 a la 5 joules. Ahora vamos a calcular el peso total, que lo calcularíamos haciendo la masa total por la gravedad. La masa total entraría la masa del globo más la masa de las mechas y la araña, la masa del lastre más la masa del aire caliente, que se calcula la densidad del aire caliente por el volumen del globo, que nos da 2,65 kilogramos. Cuando vayamos a calcular la masa total, sustituimos por todos los valores que son por pesada directa que los hallamos y nos da 3,29 kilogramos. Sustituimos en esta ecuación y nos da el peso total 32,3 newtons. Ahora vamos a calcular el empuje. Para eso necesitamos la densidad de 20 grados, que es la del aire exterior, por el volumen del globo por la gravedad. Vamos a sustituir cada uno de estos valores y nos va a quedar que el empuje es igual a 33 con 1 newton. Para calcular la masa a favor vamos a ir la fuerza neta sobre la gravedad. Sustituimos esos valores y me va a dar que la masa a favor es igual a 0,082 kilogramos y 82,7 gramos. Logramos construir el globo de 32 pliegos. Las mechas encendidas con la temperatura correspondiente para que el globo se eleve en aproximadamente 17 minutos. La fuerza neta nos dio positivo 0,810 newton, por ende el globo asciende. La cantidad de calor transferida al globo es de 1,94 por 10 a la 5 joules. Se logró realizar correctamente el análisis energético y dinámico del globo.